A veces me pasa algo muy extraño y es que cuanto más pienso en el sentido de la vida, menos sentido le encuentro a todo. Como si darle demasiadas vueltas a todo convirtiera todo en absurdez. Y si te das cuenta es una contradicción con la que vivimos constantemente. Es decir, a todo le queremos dar sentido. Quiero darle sentido a por qué llevo esto, quiero darle sentido a por qué me compro ese libro y no otro, quiero darle sentido a por qué me tatúo una flor o me tatúo una luna, quiero darle sentido a absolutamente todas las cosas que me rodean. Pero sin embargo parece que esas cosas no piden realmente un sentido, simplemente existen, igual que nosotros, ¿no? Simplemente existimos, no elegimos estar aquí. Es decir, el mundo no parece particularmente interesado en responder por qué estamos aquí. Nos levantamos, sufrimos, trabajamos, nos esforzamos y no sabemos exactamente por qué estamos aquí, ni para qué. Tanto para ateos como para creyentes, nada en realidad nos asegura nada. Todos estamos aquí bajo una especie de libre albedrío bastante extraño. Y bueno, a esa necesidad de búsqueda de sentido e indiferencia del universo, el filósofo Albert Camus lo llamó el absurdo. Y sí, Albert Camus, el autor de este libro de aquí, que lleva desde el comienzo del vídeo, autor del mito de Sísifo. Y para contextualizar un poco todo, voy a contarte algunas cosas sobre este señor, sobre Albert Camus. Albert Camus fue un escritor y filósofo y se le suele asociar mucho con el existencialismo, es decir, la rama que estudia la existencia humana. Sin embargo, él nunca ha querido tener una etiqueta filosófica de existencialista o X, así que simplemente podemos decir que sin duda es una de las mentes más influyentes del siglo XX, que básicamente dedicó gran parte de su vida a reflexionar sobre la existencia humana y sobre por qué estamos aquí y qué sentido tiene todo lo que nos rodea. Y bueno, este escritor me parece súper interesante porque empatizo muchísimo con él. Albert Camus nunca buscaba una respuesta rígida, no buscaba soluciones mágicas. Él simplemente te daba una opción que no tenía por qué ser válida o no, que simplemente es. Ya veréis por qué, os lo diré más adelante. Pero bueno, como dato curioso, ganó un premio Nobel de Literatura en 1957 y tiempo después murió de un accidente de coche. Y claro, todos lo relacionaban, le decían el pensador de lo absurdo muriendo por algo bastante absurdo. Y Albert Camus, a pesar de haber nacido en Argelia, vivió en Francia y participó con el ejército francés en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, todo esto le otorgó una visión sobre la existencia muy crítica, que defendía muchísimo la libertad individual y que condicionó muchísimo su literatura y absolutamente toda su ideología y su filosofía. Y es que después de guerras, después de genocidios, después de millones de desgracias, el mundo se quedó prácticamente sin respuestas claras. La religión, las ideologías, el progreso parecía que no tenía mucho sentido en un mundo que se estaba rodeando de desgracias, destrucción, guerras. Y claro, Albert Camus reflexionó muchísimo sobre esto porque ¿dónde está el sentido? Sin ninguna ideología, sin ninguna religión, sin ningún pensamiento. Nos lo da. ¿Dónde está el sentido entonces? Y Albert Camus no solo nos habla de la falta de sentido en cuanto a las desgracias o la falta de consuelo, sino que también nos habla de la falta de sentido muchas veces en la rutina, en la vida diaria, cómo muchas veces nos encontramos haciendo cosas, repitiendo patrones, hábitos, sin saber muy bien por qué. ¿Dónde está ese sentido? ¿Dónde está el sentido de la vida diaria? Él también reflexionó muchísimo sobre todo esto. Y claro, entonces llega a la pregunta casi inevitable. Si la vida no tiene sentido, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con la vida? Entonces Camus nos plantea tres opciones. La primera es huir de la vida, es decir, acabar con ella. Segunda opción, inventar un sentido total, persiguiendo una religión, persiguiendo una ideología de forma totalitaria. Pero él considera esto una especie de muerte filosófica y también lo rechaza. Y después tenemos la tercera opción, que es la que él apoya, que es aceptar lo absurdo y vivir. Y la imagen que usa Camus para hablarnos sobre todo esto es la imagen de Sísifo, el personaje de la mitología griega que es condenado a levantar
una roca colina arriba, viendo cómo ésta vuelve a caer constantemente. Y lo interesante aquí es que Camus nos dice que nos imaginemos a Sísifo feliz, porque ya no le hace falta que su vida tenga sentido. Esa condena, esa especie de condena, ya le da un sentido que le permite estar tranquilo, que no le permite ir detrás de absolutamente nada, simplemente tiene su condena, tiene su tranquilidad. Su tarea le deja de exigir un sentido. Pero el absurdo no es la única respuesta a la falta de sentido. Otras personas obviamente se interesaron en investigar esta existencia, igual que muchísimos filósofos y muchísimas personas más. Aquí te voy a hablar solamente de dos y de hecho la que más he desarrollado es Albert Camus. Pero también nos encontramos a Viktor Frankl, que tiene un libro que se llama El hombre en busca del sentido y reflexiona sobre todas estas cuestiones. Viktor Frankl nos habla de cómo el ser humano tiene una especie de libertad de voluntad, algo que le permite construirse, algo que le permite elegir su propio sentido, algo que contradice mucho, o bueno, bastante, a la concepción de Camus. Viktor Frankl nos dice, el sentido no está dado, el sentido no existe como tal, pero tú puedes construirlo, tú puedes darle un sentido propio. Para Viktor Frankl, el sentido aparece en 3 territorios: el amor, el trabajo y el sufrimiento que es capaz de transformarse. Es decir, no niega el vacío, no niega la falta de sentido, pero propone rellenarla de alguna forma. Y creo que de alguna manera todos vivimos entre Camus y Frankl. Es decir, no negamos la falta de sentido, pero inevitablemente rellenamos esa falta de sentido de muchísimas cosas. Es decir, sabemos de alguna forma que el sentido no es claro, pero intentamos buscar de todas las formas posibles algo que nos dé cierta seguridad, que nos traslade un cierto sentido. Y es que Frankl nos decía que de alguna manera nuestra existencia cobraba sentido no cuando nos hacíamos preguntas sobre el mismo sentido de la vida, sino cuando sabíamos responder a esa falta de sentido. Es decir, el sentido está en cómo respondemos a esa falta de sentido. Y tengo un conflicto entre todo esto porque no me gusta a veces hablar sobre pensamientos de otras personas. Había algo así por redes sociales de entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que te llega, entre lo que entiendes, entre lo que crees entender, entre lo que luego dices. Hay un transcurso de pasos muy difuso. Y claro, a veces entre divulgación de pensamientos no considero estrictamente correcto trasladar a mis palabras algo que ha dicho con exactitud, con sus palabras, otra persona, porque puede llegar una cantidad de información cambiada que realmente no sea la del mensaje principal. Por eso siempre digo, siempre apoyo leer directamente a los autores de las obras, porque claro, así vais a ser solamente lector y autor. Hay menos riesgo de confusión, ya no vais a ser simplemente autor, lector y divulgador. Sois 2, no 3, o 4, o 5, porque los mensajes muchas veces se difunden de miles de formas. Pero bueno, en este caso creo que todos sabemos muy bien lo que es la vida cuando hablamos de la existencia. Y bueno, creo que la clave en todo esto no es tener una respuesta clara. Creo que la clave en todo esto es saber sostener la pregunta del sentido de la vida y no huir, no sentirnos mal, mantener esa voluntad que ambos autores promueven. Lo importante es sostener la pregunta sin estar huyendo de ella. Y es que a veces no te has encontrado haciendo cosas sin pensarlas y disfrutándolas al máximo, simplemente actuar sin estar buscándole un sentido absoluto a absolutamente todo. Creo que a veces así somos mucho más felices, pero es inevitable que el ser humano se pregunte por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, e intente buscarle un sentido. Pero a veces lo que no tiene un sentido estricto, salir a dar un paseo, tomar algo, leer un libro sin pensar mucho en por qué lo estás leyendo, simplemente disfrutándolo. Creo que hay pequeñas cosas que nos pueden dar mucho más sentido que responder a las grandes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? Creo que todo puede tener un cierto sentido sin estar pensando directamente en si lo tiene o no.
Es decir, creo que al final uno construye su propio sentido continuamente y este puede cambiar continuamente también. Creo que aceptar el absurdo de la vida es algo que puede darnos sentido, pero creo que construir, pensar diferente, ir mutando de pensamientos, de ideología, puede hacernos sentir muy satisfechos también. Es decir, cada quien vive su vida y cada quien sabe el sentido que puede llegar a tener o no. Nada de lo que hacemos puede responder al 100% y con total seguridad el sentido de absolutamente todo. Porque aunque a veces hagamos algo con sentido, siempre hay cosas detrás, siempre hay cosas que realmente no vemos y que están ahí. Así que ninguna pregunta responde exactamente el por qué estamos aquí, el para qué estamos aquí, pero todas esas preguntas, todas esas respuestas nos pueden mantener mientras estamos aquí. Es decir, nos aportan seguridad en el mientras tanto vivamos. Y sobre todo nos recuerda de que todos tenemos una falta de sentido en nosotros mismos. Y quizá eso tenga mucho sentido, porque no somos seres individuales, somos seres colectivos que viven en sociedad, formados con un mismo cerebro, aunque sea de formas distintas. Todos llegamos a pensar muchas veces las mismas cosas. Todos llegamos muchas veces a esa falta de sentido. Y aunque todo parezca a veces no tenerlo, creo que todo tiene mucho más sentido de lo que creemos, pero nuestra mente no puede llegar a descifrarlo bien. Y bueno, aunque nada de esto sea claro, puede llegar a ser suficiente. No hace falta que sea un sentido estricto para que sea suficiente, para que el sentido sea algo que nos permita vivir y que nos permita ser felices. Y bueno, Camus especialmente me interesa bastante y me interesa cómo no nos daba una respuesta clara. Nos decía, esto no tiene sentido y no hace falta más. Puede parecer algo muy simplista o reduccionista, pero es la libertad total. Él te dice directamente, no tengas miedo y vas a ser libre y no te va a hacer falta sentido. Le interesaba simplemente describir la vida como una mezcla de dolor, sufrimiento, amor, una mezcla de millones de experiencias humanas, porque así es. La falta de sentido está. Las tres opciones, dejar la vida, huir de ella, buscarle un sentido, aunque eso sea una muerte filosófica, y aceptar lo absurdo, es algo que convive constantemente en nosotros, en nuestra mente. Y bueno, para concluir, simplemente voy a decir que aunque todo parezca no tener sentido, aunque el final no sea claro, creo que sigue valiendo la pena seguir subiendo la roca colina arriba. Y bueno, como siempre recuerdo, sapere aude, atrévete a pensar, atrévete a saber y atrévete siempre a cuestionarlo todo, incluso cosas que yo haya dicho aquí. Si no estás de acuerdo con ellas, me encantaría saber tu opinión en comentarios. Y si tienes cualquier sugerencia, cualquier idea o cualquier cosa de la que queramos hablar, puedes decirla. Y como he dicho, recuerda, seguir empujando la roca tiene sentido.